Mi nombre es Germán Vargas Farías, soy abogado, miembro de la Asociación Paz y Esperanza, y se me ha invitado a compartir con ustedes alguna información y tal vez reflexiones también acerca de las secuelas del conflicto armado interno en el Perú. Y quiero empezar diciendo que fundamentalmente lo que voy a exponer está centrado en lo que señala el informe final de la Comisión de la Verdad, pero tiene que ver también con lo que hemos podido conocer, no solamente mi organización, sino también otras, en la experiencia que hemos tenido de servicio orientado a las personas y comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado interno. Las secuelas del conflicto armado interno, conforme lo establece o lo propone el informe final de la Comisión de la Verdad, pueden clasificarse o distinguirse en tres. Hay secuelas psicosociales, hay también otras de carácter político o sociopolítico, y hay otras secuelas que son consideradas económicas o socioeconómicas. Primero voy a referirme a las psicosociales. Hablamos, y ciertamente lo más grave de las consecuencias del conflicto armado interno tiene que ver con la pérdida de vidas humanas. Según el informe final, se calcula en 69.280 las víctimas en todo este proceso. Pero las pérdidas no solamente se quedan ahí o se agotan ahí, no solamente tienen que ver con las vidas de estas personas, que ya en sí mismo es muy importante, sino también esto ha provocado daños inconmensurables en la vida de sus familias y comunidades. Podríamos decir, creo sin exageración, que aquí perdió todo el país. Con este proceso perdimos todos en el país. Sin embargo, tenemos que reconocer que algunos miles de nuestros compatriotas sufrieron directamente y de manera más cruenta y más severa lo que esto significó. En el tema psicosocial, yo quiero referirme, por ejemplo, a lo que significó la afectación a la identidad de las personas y la forma de convivencia familiar y comunal. Lo que pasó, por ejemplo, en términos del trauma, el trauma que no fue debidamente procesado, por la forma como se produjeron estas muertes. Muchas de estas pérdidas, muchas de estas muertes tuvieron que ver con asesinatos, tuvieron que ver con desapariciones, tuvieron que ver con la sustracción en algún momento de algún ser querido, y muchas veces algunos de estos familiares, niños, niñas, papás, mamás, ancianos, ancianas, pudieron mirar o pudieron ser testigos de lo que pasó, no solamente del asesinato, sino de la desaparición del hermano, del hijo, del padre, y eso es algo que generó un trauma muy severo en muchas de estas personas. El trauma se agravó, aumentó, porque durante años, décadas, incluso en algunos casos, estas personas no pudieron contar, no pudieron hablar sobre lo que había acontecido. Eso entonces impidió que este dolor, que esta angustia, que toda esta tragedia pueda ser procesada debidamente. Entonces, lo que se produce y se exacerba, digamos, es el miedo, la desconfianza. También podemos hablar de la pérdida de la paz familiar. Hay miles de niños y niñas que quedan huérfanos como consecuencia de este conflicto armado, y como es posible imaginar, eso significa no solamente la pérdida del sustento familiar, sino ya algo que es muy importante en nuestro desarrollo personal, que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con el sentirnos seguros de tener el cuidado de papás, de mamás, o sentir también que podemos tener, si ya somos mayores, la certidumbre de hijos e hijas que luego, después de algunos años, van a poder acompañarnos en nuestra vejez. Todo eso fueron situaciones que se dieron, situaciones que han perdurado, situaciones que no se han procesado debidamente,
y que queden ahí como una secuela que no se ha terminado o no se ha logrado atender debidamente. Hay también secuelas que tienen que ver con los sentimientos de impotencia y hasta de culpabilidad de algunas personas, porque les tocó, por ejemplo, vivir, como decía antes, vivir y conocer y atestiguar el asesinato de sus seres queridos, escuchado no solamente a través de las audiencias de la Comisión de la Verdad, sino de manera directa, por efectos o con ocasión de servicio que hacemos, muchas personas contándonos que se sienten culpables porque cuando niños pudieron ver cómo a sus padres los asesinaban de la manera más cruel y no podían hacer nada. Niños que cargan con esa culpa ahora ya siendo jóvenes o adultos. Y también quiero referirme a lo que significó la pérdida del referente comunal. En muchos casos hay de personas que incluso tuvieron que esconder, ocultar su nombre y algunas veces cambiarlo, o personas que negaron su identidad. No quiero dejar de mencionar también lo que significó la violencia sexual, lo duro, lo grave, ¿no? Lo traumático, sobre todo para mujeres que fueron abusadas, que fueron violadas cuando eran niñas. Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de mujeres en el caso Putis, desde muy pequeñas, desde los 12 años, que fueron separadas, violadas sexualmente, mientras a los varones los fusilaban, los ejecutaban en uno de los actos que fue de lo más bárbaro que sucedió en nuestro país. Aparte de estas secuelas, digamos que denigran nuestra condición humana, que la desconocen, podríamos hablar de otras también que nos afectan, que tienen que ver con las sociopolíticas. Y ahí quería mencionar especialmente aquellas que tuvieron que ver con la dispersión, con la fragmentación, y el hecho también de tener que muchas veces salir del lugar de origen, desplazándose hacia otros lugares debido a la inseguridad, a la violencia en sus comunidades. Muchas personas tuvieron que salir como si fueran delincuentes, como si tuvieran algo que esconder, simplemente para proteger sus vidas. Eso también generó problemas muy severos y el conflicto también provocó la exacerbación de conflictos internos, problemas que había entre vecinos que fueron exacerbados a partir de el aliento que hicieron, la provocación que hizo Sendero, sobre todo para que se acusaran mutuamente, pero ciertamente luego también lo hicieron los agentes del Estado, elementos de las Fuerzas Armadas, antes de la policía, lo que ahora conocemos como Policía Nacional. También exacerbaron esos conflictos y generaron mayores problemas hasta el punto que la desconfianza en muchísimos otros casos entre vecinos, en las comunidades, no se ha vuelto a recuperar. En estas comunidades, en muchos de estos pueblos también se produjo la usurpación de funciones, el abuso de poder, el desconocimiento de las autoridades que habían sido elegidas por la comunidad. Eso, digamos, generó un problema muy serio porque los referentes que habían en cuanto a liderazgo, en cuanto a autoridad, también fueron eliminados de estos lugares. Y finalmente yo quiero referirme a las secuelas socioeconómicas y empezar por decir que principalmente se tuvieron que ver con la afectación a las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido, sobre todo de una persona que de pronto era la que proveía, la que sustentaba el hogar, la familia. Eso se produjo ciertamente por efectos del asesinato, de la desaparición de estas personas, pero también el desplazamiento afectó a las comunidades en términos que la despobló, y eso afectó a la economía comunal. La capacidad productiva entonces de la familia y las comunidades se deterioró sustancialmente, disminuyó, y esto provocó, para el caso de las personas desplazadas, tanto
subempleo como desempleo. Hubo en todo ese periodo también una destrucción significativa de la infraestructura social y comunal, de empresas, de fábricas. Fueron algunas atentadas directamente y destruidas parcial o totalmente por Sendero Luminoso, especialmente, pero igual hubo una afectación, por ejemplo, en algunas empresas, por cuanto, sobre todo comunales, porque los espacios de comercialización, debido, por ejemplo, a la inseguridad, se retrajeron, disminuyeron. Entonces, yo quería concluir señalando que estamos hablando de secuelas muy importantes, muy significativas, que aún no han sido reparadas, que no han sido cubiertas en su totalidad, sobre lo cual se hace un esfuerzo, la verdad, digamos, bastante pequeño, insatisfactorio, que nos deja ahí como una agenda pendiente muy importante que, sin embargo, sigue sin merecer la prioridad que creemos debiera tener. Lo que tenemos por delante como desafío es hacerlo visible. Mi recomendación es a seguir leyendo, estudiando, conociendo lo que esto significó, no solamente a partir seguramente de lo que dice el informe final, que es muy importante que lo conozcamos, sino también del acercamiento directo a las comunidades. Si uno se aproxima ahora a esas comunidades, por ejemplo, si uno llega a una comunidad como Putis, a una comunidad como Totos, a cualquier pueblo en Ayacucho que sufrió los embates de conflicto armado interno de manera más cruenta, y se fija en la situación ahora, se puede dar cuenta que lo que generó el conflicto armado interno fue más empobrecimiento, más atraso, más dolor, y eso desgraciadamente aún sigue sin ser atendido. Gracias.